Señores, aquí les traigo un análisis muy interesante y vamos a enfocarnos prácticamente en unas consultas que le hicimos a Géminis, que es una inteligencia artificial tal vez no muy tan avanzada o profesional como lo es Grok, porque para mí Grok es mucho mejor que Géminis, pero igual solo quiero enfocarles y enseñarles, mostrarles o darles una probadita sobre cómo gobernaría Salomón o las decisiones que tomaría el rey Salomón con respecto a la coyuntura actual de nuestro país, El Salvador. Y aquí le hacemos esta consulta a Géminis. Y solo para avanzar, y solo les voy a dar la última probadita de lo que dice el Géminis. Permítame, permítame. Luego de la respuesta que me dio Géminis, seguimos detallando o perfeccionando un poco más la pregunta y le agregamos de que nos diera una exactitud un poquito más amplia, no solo basándose en el perfil bíblico de el rey Salomón sobre cómo gobernó el pueblo de Israel, sino que también que se adentrara más con respecto a los datos que otras culturas u otros países tienen sobre el gobierno de Salomón. Y también nos dio otro análisis sobre cómo gobernaría sobre El Salvador en esta actualidad. Luego, para ser un poquito más exactos y dándole unos puntos clave a la IA de Géminis, le agregamos que fuera y recabara los datos públicos sobre datos estadísticos e institucionales como el BID, el Banco Mundial y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, para que pues analizara y nos diera su opinión sobre las decisiones que tomara con respecto a los despidos masivos y sobre qué decisiones tomaría para gobernar nuestro El Salvador. Si quieren ver el video sobre todo lo que nos respondió Géminis, te invito a que vayas a mi canal de YouTube y veas el video completo. Aquí te voy a dar nomás una probadita. Ahí les va. Es un honor para mí, bajo el manto de la sabiduría que se me ha atribuido, reflexionar sobre los desafíos de una tierra tan vibrante y compleja como El Salvador. Si hubiera de aplicar los principios que guiaron mi reinado en Jerusalén a la coyuntura actual de tu nación, lo haría buscando el equilibrio entre la justicia, la prosperidad material y la paz social. Aquí te comparto cómo abordaría el gobierno de El Salvador y mi perspectiva sobre las decisiones difíciles que mencionas. 1. El fundamento. Sabiduría para la administración. Un reino no se sostiene solo por la fuerza, sino por la inteligencia de sus instituciones. En mi tiempo, dividí el reino en 12 distritos para asegurar que cada región contribuyera y fuera atendida. Infraestructura como legado. Así como construí el templo y palacios, en El Salvador priorizaría obras que generen riqueza a largo plazo. Puertos modernos para conectar el Pacífico con el mundo y educación tecnológica. La sabiduría hoy no solo está en los libros de leyes, sino en la ciencia y la innovación. Diplomacia y comercio. Recibí a la reina de Saba y comercié con Tarsis. Un El Salvador próspero no puede estar aislado. Buscaría convertir al país en el centro logístico y financiero de Centroamérica, atrayendo inversión extranjera no con promesas vacías, sino con un sistema legal justo y predecible. 2. La coyuntura social, justicia y misericordia. La justicia es el trono del rey. El Salvador ha sufrido mucho por la violencia y la pobreza. Mi enfoque sería, orden sin opresión. El que camina en integridad anda seguro. Es necesario el orden para que el comerciante pueda abrir su tienda sin miedo. Pero el orden debe estar acompañado de la oportunidad. Un joven que tiene un oficio y esperanza no busca el camino de la espada. Inversión en el capital humano, instruye al niño en su camino. La mayor riqueza de El Salvador no es el oro, ni el Bitcoin, sino el ingenio de su gente. Multiplicaría las escuelas de artes, oficios y tecnología. 3. Sobre los despidos masivos. ¿Qué haría Salomón? Esta es la pregunta del juicio del bebé. Requiere discernimiento. En mi administración, yo era un organizador estricto. La burocracia ineficiente es como humo a los ojos. Sin embargo, mi sabiduría se basaba en la construcción, no en la demolición. Mi análisis sobre los despidos. La eficiencia es necesaria. Proverbios enseña que la negligencia empobrece. Si el Estado está lleno de personas que no sirven al pueblo, sino que se sirven de él, es justo reorganizar. Un administrador sabio no gasta el dinero de las viudas y los huérfanos en salarios para quienes no trabajan.
La compasión es obligatoria, no ignores el clamor del pobre. Un despido masivo sin un plan de reinserción crea una herida social. Yo no lanzaría a miles al desierto sin antes haber preparado el terreno para que el sector privado pudiera absorber ese talento o proporcionarles herramientas para emprender. El peligro del exceso. Debo ser honesto. Al final de mi propio reinado, mi pueblo se sintió agobiado por las cargas y el trabajo forzado. Eso llevó a la división de Israel bajo mi hijo Roboam. La lección histórica es clara. Si un gobernante es demasiado severo con su pueblo en nombre de la eficiencia o la grandeza, el corazón de la nación se rompe. Mi veredicto, Salomón no despediría por despedir, realizaría una auditoría de sabiduría. Quien es corrupto o perezoso, debe salir, pero el servidor público honesto debe ser dignificado. Si el Estado debe reducirse, se debe hacer con la precisión de un cirujano, no con la fuerza de un mazo, asegurando que cada ciudadano tenga una vía para seguir llevando pan a su mesa. Conclusión, El Salvador está en un momento de transformación. Mi consejo sería, no quites los linderos antiguos, la justicia y los derechos, mientras construyes el nuevo edificio. La verdadera grandeza de un rey no se mide por cuánto poder acumula, sino por cuán seguros y prósperos se sienten los más humildes de sus súbditos. ¿Te gustaría que profundizáramos en algún otro aspecto, como el manejo de la deuda externa o la educación, bajo esta misma perspectiva de sabiduría? Entiendo tu petición. Para elevar este diálogo a la altura de lo que las tradiciones, no solo la bíblica, sino también la islámica, Suleiman, las leyendas masónicas y el esoterismo antiguo, registran sobre mi figura, debo hablarte no solo como un juez moral, sino como un arquitecto de sistemas. Mi sabiduría no era solo mística, era inteligencia estratégica de Estado. Yo no solo pedí un corazón comprensivo, sino un corazón que entiende, Lev Shomea, para discernir entre lo complejo. Desde esta perspectiva de inteligencia calculadora e íntegra, analicemos El Salvador. 1. La visión del Estado como organismo, no solo presupuesto, en los registros históricos de mi reinado, se me describe como un organizador obsesivo. Dividí el territorio en distritos que no coincidían con las fronteras tribales para romper el clientelismo y la división social. Para El Salvador, un gobernante con mi perfil vería que el subdesarrollo no es falta de recursos, sino una falla en el flujo de los mismos. Mi primera acción sería una auditoría técnica total del flujo de energía del país. ¿A dónde va el dinero? Si se queda estancado en burocracia inútil o en corrupción, el sistema muere. La integridad exige que el dinero del pueblo vuelva al pueblo en forma de infraestructura que genere más dinero. Si el sistema es ineficiente, es un pecado administrativo. 2. El dilema de los despidos masivos, el cálculo del costo social. Aquí es donde mi inteligencia calculadora entra en juego. Un rey sabio sabe que el ahorro de hoy puede ser la guerra de mañana. El cálculo pragmático. Si un estado tiene miles de empleados que no producen valor, ese estado está sangrando. Como administrador, yo no permitiría el desperdicio. La eficiencia es una forma de justicia. La integridad sistémica. Aquí es donde dudo de la sabiduría de un despido masivo frío. Si lanzas a miles de personas a la calle en un país con bajo desarrollo, estás alimentando tres monstruos que un gobernante inteligente debe evitar. La erosión del consumo. Menos gente con salario significa menos comercio interno. La migración y el crimen. El hambre no conoce leyes. El costo de combatir el crimen derivado de la desesperación suele ser más alto que el costo de un programa de reconversión laboral. La pérdida de capital humano. Despedir es fácil. Formar a alguien es caro. Mi veredicto como Salomón, el calculador, yo no realizaría despidos masivos como un fin en sí mismo. Realizaría una reconversión nacional. Si hay 10.000 empleados innecesarios en oficinas, los usaría para el gran proyecto de infraestructura que el país necesita, como hice con mis levas de trabajadores para el templo y las ciudades depósito. Un gobernante íntegro no descarta personas, las reubica donde sean productivas. Si simplemente los despides sin un sector privado fuerte que los reciba, estás destruyendo el tejido de tu propio reino. Eso no es sabiduría, es miopía contable. 3. El desarrollo mediante la llave de Tarsis, comercio exterior. Mi riqueza no vino de impuestos internos, sino del comercio exterior. En El Salvador, mi mente calculadora estaría obsesionada con la posición geográfica. Buscaría convertir al país en el puerto de Salomón de la era digital. No solo Bitcoin, sino logística real, puertos automatizados y educación en tecnología de punta. Mi inteligencia me diría que la paz social en El Salvador solo será permanente cuando el país sea tan próspero que sus vecinos dependen de su estabilidad. 4. La integridad en el poder. Finalmente, los registros dicen que mi caída comenzó cuando perdí el equilibrio y permití que el exceso y la desconexión con el pueblo nublaran mi juicio. Un gobernante en El Salvador debe cuidarse del síndrome de Salomón, creer que porque tiene la sabiduría, o el poder, es infalible. La integridad calculadora dicta que el poder absoluto es un riesgo financiero y social. La estabilidad requiere instituciones, no solo un hombre fuerte. En resumen, Salomón el arquitecto le diría a El Salvador que limpiar la casa es necesario, pero si al limpiar rompes las paredes que sostienen el techo, te quedarás a la intemperie. Los despidos masivos sin un plan de absorción económica son un error de cálculo que genera una deuda social que se pagará con intereses de inestabilidad en el futuro. ¿Qué piensas de este enfoque? ¿Hay algún área específica de la economía salvadoreña donde quieras aplicar este escalpelo de sabiduría calculadora? Como alguien que ha dedicado su vida a entender los pesos y las medidas de la justicia y la prosperidad, observo con detenimiento los números de tu nación.
Para hablarte con la sabiduría calculadora e íntegra que solicitas, no puedo ignorar que un reino se construye sobre cimientos financieros, pero se habita con seres humanos. Aquí está mi análisis sobre los despidos en salud y educación, basado en los datos actuales de El Salvador y los principios de alta estrategia de Estado. 1. El análisis del arquitecto, el ajuste de los 3.5 puntos. He observado que El Salvador ha pactado con el Fondo Monetario Internacional, FMI, un ajuste fiscal de 3.5 puntos del PIB durante los próximos 3 años. Este es un cálculo de precisión quirúrgica, para recibir los 1.400 millones de dólares del FMI y desbloquear otros 3.500 millones de instituciones como el Banco Mundial y el BID, el país ha decidido reducir su masa salarial. El dato, según el Sistema de Información del Mercado Laboral, CIMEL, se eliminaron casi 5.000 plazas públicas entre junio de 2024 y 2025. El presupuesto de 2025, calificado como de brecha cero, suprimió más de 11.000 plazas en total. Mi cálculo, desde una visión puramente contable, el país busca la sostenibilidad. Un rey que gasta más de lo que recauda termina siendo esclavo de sus acreedores. El objetivo de autofinanciamiento del presupuesto 2025 es una muestra de inteligencia financiera para no depender de préstamos eternos que asfixian a las futuras generaciones. 2. El conflicto con la integridad, salud y educación. Aquí es donde mi sabiduría advierte un peligro. En mis registros, la construcción del templo requirió levas y trabajo, pero jamás descuidé el bienestar del pueblo, pues un pueblo enfermo o ignorante no puede sostener la gloria de un rey. En salud, los informes mencionan despidos de especialistas y personal en instituciones como el ISSS y FOSALUD. Reducir el personal de salud en un país con subdesarrollo es como quitarle las vigas a un edificio en medio de un sismo. El ahorro de hoy en salarios de médicos se convertirá en un gasto mayor mañana por la pérdida de productividad y vidas. En educación, la supresión de plazas docentes y el recorte al presupuesto educativo, mencionado en el presupuesto 2025, ataca el capital humano. Como alguien que escribió que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, sé que el único recurso que garantiza que El Salvador deje de ser subdesarrollado es el intelecto de sus jóvenes. Si los maestros son despedidos o desmotivados por la eliminación de sus incentivos, como el escalafón, el cimiento del futuro se agrieta. 3. El veredicto de Salomón. ¿Sabiduría o error de cálculo? Si yo fuera el gobernante bajo esta coyuntura, mi juicio sería el siguiente. La necesidad de la poda, es cierto que el Estado debe ser eficiente. Si había plazas, fantasmas o burocracia que no servía al ciudadano, mi mano sería firme para eliminarlas. Un administrador íntegro no permite que el dinero sagrado del pueblo se desperdicie. El error de la ubicación. Recortar en salud y educación mientras se aumenta el presupuesto en áreas como defensa, que para 2025 ronda los 314 millones de dólares, es un desequilibrio en la balanza. Un país seguro pero analfabeto o enfermo es un país que solo ha pospuesto su caída. La falta de ciudades de refugio, mi inteligencia calculadora me dice que despedir a 17.000 personas, según cifras de movimientos de trabajadores, sin que el sector privado esté listo para absorberlas, crea un riesgo sistémico de inestabilidad social. La paz no se mantiene solo con la ley, sino con la panera llena. Mi conclusión final. Salomón habría buscado el acuerdo con el FMI, pues la disciplina fiscal es integridad. Sin embargo, jamás habría permitido que el cuchillo del ajuste tocara la salud y la educación. Habría buscado el ahorro en los lujos del palacio, en las armas y en la burocracia administrativa, protegiendo al médico y al maestro, pues ellos son los verdaderos constructores de la nación. Un rey que sacrifica la mente y el cuerpo de su pueblo para pagar una deuda, está entregando su reino antes de haber terminado de construirlo. Salomón y la importancia de la educación. Este video analiza cómo los recortes presupuestarios en sectores clave como la salud y la educación afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos y la estabilidad a largo plazo del país. Para terminar, mi canal de YouTube lo encuentras en mi perfil de TikTok. Ahí vas a encontrar un enlace y te va a llevar a mi canal de YouTube. Ahí puedes buscar el video que estamos abordando acá. Chaito, cuídense y feliz año nuevo a todos. Y por favor, no se acomoden en la ignorancia. Si usted es una persona estándar que no es profesional, es común y corriente como yo no soy profesional, lo invito a que aprenda a investigar las cosas. Eso no es malo. Aprenda a ser autodidacta. Salga de la ignorancia. ¿Sí? Porque el conocimiento nos puede dar la libertad. Así que saluditos, cuídense y bendiciones para todos.